A ver si saca una espada. El primero que recibe la espada es uno, ¿sí? Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor, amén, por su presencia en nuestras vidas. ¿Cuántos están contentos con la presencia del Señor? Amén. Qué bueno es nuestro Dios, que es tan patente en nuestras vidas. ¿No siente que le late un corazón que no es suyo? No, es el latido de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar en tu presencia primeramente, Señor, por ser tan patente en nuestras vidas, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, que son infinitas, Señor, e inmerecidas, Padre. Y aún así, Señor, tú miraste nuestras vidas, Señor. Nos señalaste, Señor, y aquí estamos delante de tu presencia. No éramos mejor que nadie, Señor, porque hay muchas almas, Señor, allá afuera, que muchas veces dan mejor mérito que nosotros. Y sin embargo, henos aquí delante de tu presencia, porque nos has hecho santos y justos, Señor, delante de ti. Ayúdanos a caminar en esa justicia, Señor, que tiene tanto valor, Señor. Bendice tu palabra y que seas tú hablando, Señor, no la carne, no el hombre, no el espíritu humano, Señor, sino tu palabra, porque necesitamos ese pan. Hoy necesitamos llevarnos el pan que nos alimenta, como todas las veces que venimos a tu casa, Señor, y nos llevamos ese pan y esa palabra. Te damos gracias, Señor. Sana, Señor, en esta mañana a los que están con enfermedades o los que están dolientes. Restaura, Señor, y fortalece. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quería dar un informe. El miércoles empezamos canto a las 19 horas para los que se han anotado y los que no tienen tiempo. Así que vamos a aprender todos juntos, ¿eh? Bien. Quería hablar en esta mañana. Quiero compartir una parábola del Señor. ¿Cuántos han leído las parábolas del Señor? Qué preciosas que son las parábolas del Señor. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un recurso literario. La parábola, inclusive en lo que es la ciencia y la física y las matemáticas, es esa línea que se sale de un curso para algo específico, ¿no? En matemáticas, en varias ciencias se utiliza, pero cuando es un recurso literario, lo que está queriendo apuntar es a una verdad dentro de un contexto. Por eso las parábolas son tan útiles. ¿Por qué el Señor utilizó parábolas? Estoy dando un poco la introducción. Bueno, porque uno de sus discípulos le preguntó: Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas claramente, más al resto de la gente le hablas por parábolas? En realidad lo que el Señor estaba queriendo es que la gente sea salva, es que la gente comprenda, que la gente se instruya. Para nosotros, como usted, como para mí, que tenemos una vida cristiana, escuchar la palabra del Señor nos es más común y la recibimos y la comprendemos, pero la gente de la calle muchas veces no comprende lo que nosotros entendemos. Y justamente el Señor con las parábolas apuntaba a la gente que no le conocía tanto. Y además tenía dos propósitos la parábola. Una, hacer que la gente se interesara en lo que Jesús quería decir. Y otra es también un poco cubrir de misterio para los que estaban allí como lobos rapaces alrededor del Señor, queriéndole encontrar una palabra donde Él pueda caer, no le comprendiesen del todo. Ese era el propósito de las parábolas. Y vamos a San Mateo capítulo 22. Y me gusta mucho esta parábola de los invitados al banquete de bodas, porque nos representa en este tiempo sobre todo. Nos representa a lo largo de la historia de la vida cristiana, de la iglesia, más de 2000 años, pero también nos representa sobre todo en esta época. Vamos al capítulo 22 y vamos a leerlo. Dice así, ¿lo tienen?
San Mateo 22, tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y hasta los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Pero luego dijo el rey a sus siervos: la boda está preparada aún. La boda está allí. Por lo tanto, estos que fueron invitados no son dignos. Id por tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Miren lo que es el texto, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Saben que cuando yo era chica y leí y quizás a ustedes les pasó lo mismo que a mí, lo vi como medio contradictorio a este rey que representa a Dios? Yo decía, pero no entiendo, si invitó a todos como estaban, buenos y malos, ¿por qué ahora le reprocha a uno en particular que no estaba vestido de boda? Me pareció una contradicción. Pero lo primero que tenemos que ver en esto es la circunstancia de los invitados. Estos primeros invitados eran el pueblo de Israel. ¿Qué dice la palabra del Señor? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino el pueblo de Israel una y otra vez. Desde Abraham hasta Jesucristo una y otra vez, y los suyos no le recibieron. Luego habla en el versículo 2 que vuelve a darles una oportunidad, pero tampoco obedecen. Pero ya en el versículo 4 extienden nuevamente, en esta segunda oportunidad, vuelve a invitarles porque las bodas estaban preparadas, sin embargo ellos rechazaron. Cuando nosotros vemos esto, en primer lugar, vemos aquí la gracia de Dios, la gracia divina, la paciencia y la longanimidad del Señor. A veces me imagino la gracia de Dios como un elástico, que a medida que vamos tirando, se va estirando y la gracia de Dios sigue estando, ¿no? Puede que se corte, puede que sí, llegará un momento que lo habrá. Pero la gracia de Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel que Dios les amaba y que la gracia y que la salvación y que su venida era para el pueblo de Israel. Por eso nosotros, dice la palabra de Dios, que somos el olivo injertado, somos los adoptados. Nosotros no nos merecíamos esta mención de invitados. Aunque el Señor, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya estaba allí sembrando la gracia divina. ¿Por qué? Porque ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza estaba haciendo Dios una compatibilidad con el hombre. ¿Por qué? Porque de esa manera, la única manera de que Dios se hiciese hombre en la persona de Jesucristo era que hayamos sido hechos conforme a la imagen de Dios. No hubiera sido posible de otra manera.
Entonces ya estaba implícita la gracia de Dios, la salvación, la redención, la manera, el vehículo, la forma en que Dios iba a salvar al hombre. En la misma simiente del ser humano, mientras estaba siendo formado, estaba la gracia de Dios. Y el pueblo de Israel era ese mensajero mundial, universal, a todas las naciones que saldría por el mundo. Sin embargo, rechazaron la gracia de Dios. Por eso el Señor hace una invitación abierta. Y vemos la gracia de Dios ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hace una invitación abierta. Ahora pueden entrar todos. Y entonces envía a sus mensajeros, a sus siervos, a llevar esta invitación. La gracia de Dios que se abre es extensible a todos. Fueron reunidos todos los que se encontraron. Y fíjense que en el texto dice primero malos y luego buenos. Porque en el camino de Dios nosotros venimos no solo a restaurarnos, sino también a experimentar una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Una conversión, un cambio. Algunos son transformados de inmediatamente cuando vienen al Señor. Son cambiados totalmente, pero a otros les lleva tiempo y años. Y de las dos maneras está bien. ¿Cuántos se convirtieron a Dios de buenas a primera? Eran una cosa y ¡fum! ¿A cuánto les llevó más tiempo? De todas maneras hay un cambio gradual, vamos cambiando a medida que la palabra de Dios nos trae luz, nos ilumina. La palabra de Dios es un espejo, dice que la palabra de Dios, toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para escudriñar, para instruir, para transformarnos. Toda la palabra de Dios, todo el tiempo, cada vez que la leemos, algo está partiendo en nosotros, sacando, quitando, sanando, restaurando. Eso hace la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad, a veces nosotros también lo interpretamos de dos maneras. Las bodas es cuando estemos en la presencia de Dios, pero las bodas, la antesala, es ahora la casa, la iglesia. No solamente Iglesia Cristo Reina, estoy hablando de la iglesia a nivel universal. La iglesia del Señor es una antesala al cielo. Cuando nosotros atravesamos esa puerta, pasamos al tiempo de Dios, a la adoración, a la alabanza, al escudriñar su palabra, a adorarle, a bendecirle, a recibir. Nuestro espíritu comienza un trato con Dios y Dios un trato con nosotros. Y esto estaba queriendo decir el Señor en la vida cristiana. De pronto, ¿no? Yo le puse acá la lupa de Dios, la mirada de Dios. Jeremías 17:10 dice, ¿quién conoce el corazón del hombre? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones. También en Proverbios dice que el espíritu del hombre escudriña lo profundo del hombre y se lo muestra a Dios. Nosotros mismos, ¿se acuerdan que una vez les he dicho como que nos denunciamos a sí mismos? ¿Sí? Nosotros mismos somos los que le mostramos a Dios quién somos. Entonces, cuando Dios ve quiénes somos, Dios comienza a obrar en nosotros. Cambio, trae convicción, trae el deseo de cambio. Uno no quiere ser el mismo. Y de pronto esta mirada de Dios se fija en una persona. Pero miren lo que dice en el versículo 12. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin trajes de boda? Y él enmudeció. Quiero hacer énfasis en la palabra amigo. Aquí yo la tengo en mayúscula. En su Biblia, ¿cuántos la tienen en mayúscula? Porque el sujeto del texto es la palabra amigo. Es cierto que el Señor lo ve y le dice, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? ¿Cómo puede ser que estés acá en mi presencia vestido de esa manera? Él enmudeció.
En este texto está el kit de la cuestión de por qué parece como si el Señor se contradijera. En realidad no se está contradiciendo, porque el hecho de que la invitación haya sido una tarjeta abierta a todo el mundo no significaba que el rey los mandó a llamar así nomás, sino que con la invitación les envió los trajes. Con la invitación les envió la capacidad de estar en su presencia. Con la invitación, no los dio a la buena de Dios, sino que seguramente es la figura de esta parábola es que golpeó las puertas, les dio el mensaje de que el rey les invitaba a su boda, pero con ese mensaje venía todo el conjunto para estar acorde como Dios manda ante su presencia. Por eso dice que se indignó tanto este rey, porque él le dio la capacidad, le dio el traje de boda. El traje de boda representa la instrucción para caminar en los caminos de Dios. Por eso dice que en la presencia de Dios no entrará nada que no sea santo y limpio. Y la indignación era por esta situación, que ¿por qué él, habiéndosele dado la capacidad, la instrucción, la forma de presentarse ante el rey, se vino como así nomás, ¿no? En chancletas? ¿Cuántos andan en chancleta en la casa? Yo tengo mi uniforme en casa. Es una camiseta toda manchada de lejía y unos pantalones hecho triza. Y ando en casa y mis hijas me dicen, mamá, siempre andan. Bueno, pero estoy cómoda. Y como uso mucho la lejía, entonces, bueno, siempre me estoy manchando. Él se vino así nomás. ¿Qué representaba eso? ¿Qué significaba eso? En primer lugar, tomar en poco aquello que Dios le había dado. Qué hermoso abrir la puerta y que alguien te envíe una invitación a una boda y encima te envíe la ropa. Y con la ropa te envíe todo lo que necesitas, todas las galas para presentarte en esa boda. Pero se ve que habrá visto esa gala y bueno, yo voy así, sea que me invitó, encima que me invita, ¿no? Como esa actitud de qué me importa, de tomarlo en poco, de no ver el amor, la gracia en esa invitación que no merecía, no le correspondía. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de esto? Primero porque él enmudeció. El que calla otorga, ¿no? Él enmudeció, no se defendió. Él no dijo, bueno, Señor, pero me agarraste de sorpresa, estaba así nomás. Me dijiste, venían las bodas y yo vine. No, porque no era ese el caso. Cayó porque él sabía que el rey tenía razón. Pero la clave está en la palabra amigo. La palabra amigo la fui a buscar al original. Y es una palabra que se pronuncia en griego hetaire. Esta palabra significa instruido, discipulado, camarada, compañero de escuela, alguien que estuvo a su lado aprendiendo. Nosotros somos los hetaires del pastor Aurelio. Y él sabe que él nos instruyó. Entonces, este rey fue y le dijo, hetaire, compañero, camarada. ¿Cómo te viste así si fuimos instruidos? Te instruí. Sos mi discípulo. Pero tiene que ver con algo más que un discípulo como los discípulos de Jesús que tuvieron 3 años. Tiene que ver con alguien que además lleva la misma carga. Comparte una misma visión. Por eso la indignación de este rey. Porque el menosprecio y el menoscabo de esta persona era tal que pasó por alto que quien lo había instruido había sido el mismo rey, el mismo Señor. ¿Cómo cayó en esta circunstancia? A mí me recuerda a Adán, que dice que se paseaba con el Señor en el aire del día, quizás aprendiendo 1000 cosas del huerto, instruyéndose con el Señor. Me recuerda a Caín, que cuando uno ve la historia de Caín y cómo Caín habla tan abiertamente con el Señor, le dice, entonces cualquiera que me encuentre me va a matar, con esa confianza.
A veces alguien escuchó esta frase, la confianza mata al hombre. ¿Escucharon esa frase? Allá en Latinoamérica se pronuncia. La confianza mata al hombre. O Judas, que dice que mojaba la miga del pan en la misma salsa y comía con el Señor. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió esta persona? ¿Cuál fue el momento en que nunca más se recuperó al punto de llegar en estas condiciones delante de la presencia del Señor? Saben, la gracia de Dios, la invitación de Dios también tiene condiciones. Dios se reserva el derecho de admisión. ¿A cuántos no le han dejado entrar en algún lugar porque no estaba en condiciones? ¿A cuántos les ha pasado? Víctor, a mí también me ha pasado. Me ha pasado, inclusive les digo más, acá en la segunda boda. Me dijeron, mira, si no venís bien vestida, no vengas. Y yo no vine, porque no había cobrado. Y después la persona me dice, perdón, no importa, porque tenés razón. El que invita tiene derecho de admisión. ¿Se acuerdan cuando vino esta persona que tiró cerveza en el baño y orinó? ¿Con qué derecho vino a hacer eso a la casa de Dios? Por más que sea un alma que necesita a Cristo. Este lugar tiene estatutos porque no son nuestros, le pertenecen al Señor. Entonces, no está haciendo Dios, cuando dice el Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos, no está diciendo que vos sí, no, sí, no, no está haciendo el Señor eso. Lo que está queriendo decir el texto cuando dice muchos los llamados, pocos los escogidos, es que nosotros mismos, como este personaje, nos estamos siendo difíciles de ser escogidos. No somos aptos. Entonces después decimos, pero a mí el Señor no me quiere más a este hermano, quiere más, le va bien. No, a ver, no me estoy haciendo desescogida a mí misma. No estoy siendo yo en detrimento de mi propia salvación, que el Señor, que no me haga elegible. Por eso fue tan grave esta situación. Y cuando yo les digo que la gracia del Señor tiene condiciones, es porque Dios nos ha dado por lo menos 3 cosas principales para poder estar bien firmes en los caminos del Señor. El primero es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Todo, la iglesia tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia, así como Jesucristo caminó 33 años en carne y hueso en la iglesia. El Espíritu Santo, la persona, hace que está con la iglesia más de 2000 años. Solo que no le vemos. No es visible a nuestros ojos. Pero el Espíritu Santo está. Entonces, como no le vemos, le obviamos. Pero el Espíritu Santo está en nuestras vidas, no solo para traer convicción, sino también para consolar. Dice la palabra de Dios que es el Paracleto, el que camina a nuestro lado. Quien está consciente de la persona del Espíritu Santo no resbala, no cae, no le falta a Dios, no le falta a su prójimo. No peca y tampoco puede, dice el apóstol San Juan. ¿Por qué no peca y tampoco puede? Porque tiene una capacidad del Espíritu Santo de Dios para pensar, para discurrir, para ver cómo hago, cómo no hago, está bien esto, está mal esto, otra cosa. Entonces el Espíritu Santo el que nos va guiando y nos va mostrando. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lo segundo que nos ha dejado es la palabra de Dios. El verbo encarnado es el verbo impreso. El verbo impreso es Jesucristo. No es que digo que tengo el libro Jesús, Cristo en mi mano. Tengo el mensaje. Tengo a Cristo en mis manos, pero con el mensaje que encierra. Y la palabra de Dios, como dije al principio, es la que inspira nuestras vidas.
la que nos redarguye, la que está ahí, como la palita cuando sacamos tierra para plantar una plantita, está sacando. La palabra de Dios nos muestra, nos enseña. Y lo tercero, 3 cosas importantes, es la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Cuando dice en Hebreos, no teniendo, como algunos tienen por costumbre, dejar de congregarse, no es una crítica destructiva. No es algo que está diciendo el texto para clavarnos un puñal o para que nos sintamos, no. Lo que está diciendo es una verdad. Quien se aleja de la iglesia física, se aleja de la iglesia espiritual. Y no puede permanecer. Porque alejarse de la iglesia es alejarse de la palabra de Dios. Y alejarse de la palabra de Dios es ir en detrimento de lo que el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra de Dios. Ayer me llamó un joven de Argentina que quería un consejo. Bueno, está bien, me llamó. Y él me decía que no estaba muy cómodo en su iglesia porque se movían con esto. Por ejemplo, alguien le dijo, Dios me dijo que te dijera tal cosa, algo descabellado. Y Dios me dijo que te dijera tal otra. Entonces él me decía, pero yo no veo que Dios obra así en su palabra. Entonces yo le decía, anda con tu pastor, séle claro a tu pastor, abrirte con tu pastor, abrir tu corazón a tu pastor, porque el pastor ama a la oveja. Y el pastor nunca va a querer hacer daño a la oveja. Habla con tu pastor. No te vayas de tu iglesia. Y si ves que no son las cosas, orar al Señor, Dios te va a abrir y te va a poner lo que vos sabés. Dios te va a mostrar lo que Él quiere para tu vida. Pero es verdad lo que Él me decía. Es verdad. Tengamos cuidado, hermanos, iglesia, con andar de iglesia en iglesia. Cuidado con los que escuchamos a veces esas predicaciones, esos predicadores que vemos en YouTube, en las redes sociales. Cuidado. La palabra más segura está en la palabra de Dios. Y donde mejor nos alimentamos es en el redil al cual pertenecemos. Nuestro pastor va a saber qué alimento darnos. No nos va a dar una comida recalentada, un alimento que no podamos digerir. Nos va a dar la palabra del Señor. Y todo pastor de congregación sabe qué dar a su iglesia, a su pueblo, porque la conoce. Entonces, hermanos, estas 3 cosas son importantes. El Espíritu Santo, buscar la persona del Espíritu Santo. No se trata solo de hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero para mí no es lo primordial. ¿Por qué? Porque yo he escuchado personas que hablan en lengua y tocan el cielo con las manos y sin embargo por debajo en sus vidas me confunden. Y han hecho confundir y dañar a muchas personas. El Espíritu Santo, cuando mora en nuestras vidas, da frutos del Espíritu Santo, que las habla en Gálatas. El Espíritu Santo en nuestras vidas habla de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hablan también las acciones. Entonces el Espíritu Santo, cuando mora en nuestras vidas, se permite ver y nos hace crecer y nos edifica y nos muestra lo que Dios quiere. Sí, vamos a tener luchas con el mundo y la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la profecía más eficaz y más contundente que podemos tener en nuestras vidas. Lleva tiempo, hermanos. Señor Jesús, en su instrucción, tuvo que vivir 30 años para servir 3. El pueblo de Israel, hasta que Jesús murió en la cruz, pasaron casi 4.000 años. Lleva tiempo las cosas. Nuestras vidas también, téngase paciencia, amén. Téngase paciencia. No espere ser perfecto. Pero si teme a Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando le temo a Jehová,
cuido los pasos, cuido al prójimo, cuido las cosas, cuido la vida de Dios. Cuando venimos al camino del Señor, venimos y nos implantamos en el primer amor. Y esperamos que siempre sea así. Pero no, hermanos, los niños crecen. Los niños crecen y en tanto crecen tienen que ser enseñados. Tienen que ser instruidos, así nosotros. Venimos al primer amor. Y ese no, se me fue el primer amor, por eso me aparté. No, eso no es así. Es que quizás no me instruí. No me dejé educar, no me dejé enseñar por la palabra, por la persona del Espíritu Santo, por la iglesia. La iglesia es un lugar donde a veces somos como muchas piedras dentro de una bolsita, clac, 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 y nos golpeamos unos contra otros. Pero esa es la iglesia del Señor, porque nadie es perfecto, sino que somos pecadores del arrepentimiento, dice el Señor, y somos redimidos. Y vamos de triunfo en triunfo. Y eso es lo que el Señor estaba queriendo hacerle ver. En Efesios 4:20, si me acompañan, el apóstol, me dio calor, dice en la palabra de Dios, Efesios 4:20, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo de esta manera. Porque el apóstol estaba viendo que muchos que se decían cristianos no daban frutos de eso. Pero le habló a un grupo de fieles y le dijo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y cuando esta palabra aprendido habla de prenderse algo. ¿Vieron como los broches que nos prendemos a veces las mujeres, sobre todo a las camisas o a las blusas? Eso es prenderse a Cristo. Y me gusta esa idea de llevar a Cristo prendido a uno. Porque necesitamos asirnos de Jesús para aprender sus maneras. La iglesia nos reúne también como un cuerpo, donde el Espíritu Santo se puede manifestar. En las alabanzas, qué hermoso cuando estamos todos juntos cantando al Señor. Por eso les preguntaba, ¿cuánto han sentido que les late otro corazón? Porque sentimos que algo dentro nuestro se mueve, ¿no? Como ese río de agua viva que fluye, dice, hasta que desborda en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo divino de Dios. Pero esto lo manifestamos acá y solamente lo podemos buscar aquí cuando estamos todos juntos, siendo parte de un mismo fuego y no un leño apartado. Y esto luego lo volcamos al mundo. ¿Dónde? Donde vivimos, en nuestra casa. Es el primer lugar donde mostramos frutos. Es el primer lugar. Luego en el trabajo, la calle, con los vecinos. ¿Cuántos se llevan bien con los vecinos? Hay que llevarse bien con los vecinos, aunque sean difíciles. Con los compañeros de trabajo. Qué difícil cuando uno se topa con la maldad en persona. Y uno quiere defenderse. La semana anterior, mientras estaba con Norma en la casa, me llamaron 2 personas. Una porque otra le había gritado y no sé, se había enfadado mucho y le tenía miedo de llamar. Y yo le decía, bueno, y yo no sabía qué decirle, no, te llamo vos porque así, ¿cómo hago? Bueno, ahí estuve hablando un poco. Y la otra, porque se había pasado también con una persona que se le había levantado. Ella es mi ayudante en alfabetización. Y me decía, Fabiana, estoy muy enojada, ¿qué hago? Porque esta persona me contestó así que me salí del grupo. Entonces yo le dije, bueno, yo entiendo su postura. Si no haces nada, sos cómplice. Y si haces algo, puede que te quiten de lo que vos querés hacer. Entendía yo a esa persona. Entonces ella me decía, pero es que yo no soporto la injusticia, porque hubo un acto de discriminación. Entonces
fui a la persona que está encargada y le expliqué esto mismo. Lo que pasa es que Cristina tiene esta postura y yo también la comprendo. No es todo lo que se maneja alrededor, sino el mal que se está haciendo. Y hermanos, nosotros estamos todo el tiempo luchando con cosas que vemos que están mal. ¿Y qué queremos ser? Queremos ser justicieros. Queremos defender y está bien en cierta manera. Pero a veces hay que dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros obre y trabaje y ver qué hace Dios. Por eso la palabra de Dios también le decía a Israel: mirad que yo soy Jehová y vosotros estéis callados. Porque el pueblo de Israel, en el caso del pueblo de Israel, era siempre muy quejón. Entonces Dios los llamaba a silencio para que vean su gloria. Hermanos, si nosotros somos peleones, si somos esa cara enseguida de la espada, probablemente tengamos que dejar la espada en la vaina, sujetar nuestro espíritu y dejarlo a Dios a ver qué hace. Ahora, si usted es una persona que todo le pasan por encima, bueno, y quizás Dios haga lo contrario, como hoy comentaba el pastor Aurelio, a veces hay que cartarse, ¿no? Como hizo el Señor cuando entró al templo, que tiró todas las cosas y no quedó nadie ahí. Volaron todos, porque ya lo habían tomado al Señor por tonto, ¿no? Ya como que no pasaba nada con Jesús. Y el Señor dijo: esta es mi casa y mi casa será llamada casa de oración. Pero el mundo, hermanos, yo lo tomo como una cuarta faceta para no deslizarnos. El Espíritu Santo en nuestras vidas, la palabra de Dios, la iglesia y el mundo. ¿Cómo el mundo? Sí, el mundo. Miren lo que dice Juan 17:16. San Juan 17:16, en la oración de nuestro Señor Jesucristo, Él dice: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nos enseña que no somos parte del mundo. El mundo nos recuerda que no somos de Él. La maldad que tenemos que padecer a diario, la corrupción que tenemos que ver, y no estamos haciendo la vista gorda, no. Sino las situaciones que tenemos que ver, la enseñanza que se están enseñando a los niños en la escuela, las cosas que vemos que nos arrojan nosotros no vemos televisión de canal abierto, porque las publicidades son realmente repugnantes. Pero cuando nosotros vemos todo eso, ese caldo que se está manejando a nuestro alrededor, nos desborda acá. Y seguramente usted le habrá dicho al Señor: Señor, ¿cuándo vas a venir por mí? ¿Cuándo vas a venir? Prometiste que ibas a venir. Tu palabra dice: aquí yo vengo en breve. Tu iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús, porque anhelamos. Y el mundo nos recuerda que no somos de este mundo. Cada vez que sufrimos, cada vez que soportamos el mal, cada vez que nos duele la maldad, nos convence este mundo que no somos de Él. Nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, el mundo. Este mundo en el que vivimos nos recuerda que no somos aptos para Él, pero somos aptos para el cielo. Somos aptos para estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo ser un Adán? ¿Cómo ser un Caín? ¿Cómo ser un Judas? El Señor puso a Judas a su lado para que se enamorara de la persona de Cristo y en algún momento le hiciera clic la cabeza y dijera: ¿cómo le puedo hacer esto a mi Señor? Si Él me da amor, ¿cómo voy a hacerle esto? Pero nunca lo pensó de esa manera, porque era egotista, no era egoísta, era egotista y solo veía su propio interés. Y por eso este hombre al que el Señor le dice, vamos a San Mateo, tan fuerte, ¿no? Le dice: tómenle, átenle en las manos y átenle en los pies, amordácenlo y échenlo a las tinieblas, no sea
cosa que se suelte y vaya a contaminar a otros, ¿no? El Señor lo dejó bien atado. No sea cosa. ¿Por qué le ató las manos? ¿Por qué le ató los pies? Para que no contaminara a otros, para que no fuera mensajero e hiciera a otros como él. ¿Cómo es que este hombre llegó aquí? Esta palabra amigo estaba ya en el último estamento del Señor. Cuando Jesús le dice, llama primero a los hombres que estuvieron con él, primero eran discípulos. Luego los hace siervos y finalmente le dice, ya no os llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y él había pasado estas 3 etapas, la de discípulo, la de siervo y estaba la de amigos. En esta clase de amigos, de alguien que había sido instruido y que era un camarada, uno que estaba para ser líder, cabeza. Había pasado estas 3 etapas y llegó de esta manera a la presencia del Señor. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que darle gracias al Señor de algo muy importante, que ya estamos vestidos con las bodas del Cordero. La iglesia de Jesucristo, la que ha soportado, la que ha llegado hasta esta época, somos más bienaventurados porque hemos creído sin haber visto. Ellos estaban viendo a Jesús, por eso le creyeron. Pero nosotros, ¿usted vio a Jesús en persona? Salvo quizás la voz audible o sentir su presencia, pero nosotros somos más que bienaventurados, porque estamos aquí y nadie vio a Jesús, pero le hemos creído. Eso significa que usted y que yo tenemos las vestiduras para ir a estas bodas. Estamos presentables, estamos equipados. Diga, estoy equipado. Estoy instruido con la persona del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la iglesia y con el mundo que me recuerda a quién pertenezco. Y una de las cosas que me gusta es que dice en Romanos, y ya termino con esto, si me acompañan a Romanos 8:36, que por causa del Señor somos muertos todo el tiempo, somos puestos a muerte, estamos expuestos, sí es verdad, somos como ovejas que van caminando al matadero. Es cierto, estamos en esa condición, pero también dice el 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, decía el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido capacitados en la cruz. Pero aún el Señor viene con su lupa a mirar. Entonces siempre tenemos que examinar, Señor, ¿estoy vestido de bodas? Señor, si tu Espíritu Santo en mí se está apagando, avívame. Señor, si tu palabra está dejando de hacer mella, porque una cosa es leer. Los católicos leen la Biblia, los mahometanos leen la Biblia, los budistas leen la Biblia, los ateos leen la Biblia, pero no la reciben, no la viven, porque es el Espíritu Santo el que nos trae luz de la palabra y la verdad. No tienen al Espíritu Santo. Entonces siempre, Señor, tu palabra hace mella en mi vida. Tu palabra está obrando en mi corazón. Señor, soy parte de la iglesia. Soy del cuerpo, estoy siendo parte. Señor, el mundo me recuerda que no soy de este mundo o el mundo me hace amigo. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso es, hermano. Yo quiero que en esta mañana nosotros podamos quedarnos con esto, que el Señor nos dice amigo. El Señor nos dice, amigo, ¿cómo estás?
Amigo, ¿cómo está tu vestidura? ¿Cómo está tu traje de boda? ¿Cómo estás haciendo en mi presencia? Póngase de pie. No es una exhortación, es poder vernos y poder acercarnos al Padre, a nuestro Señor, y poder decirle, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Siempre me recuerda a María cuando ella dice que se ponía en el regazo del Señor a escuchar sus palabras. O la mujer que rompió el frasco de alabastro. Esa mujer no tenía una buena vida. Es más, el precio que ella podía haberle traído en ofrenda no era bien habido, era de su trabajo. Era el trabajo de una mujer que vendía su cuerpo para vivir. Entonces ella compró un perfume caro. Y dijo, esto es lo que mi maestro se merece. No el cash, porque es mal habido. Sin embargo, aún si ella hubiera traído ese dinero en metálico, el Señor se lo hubiera aceptado, porque lo que Dios aceptaba era el corazón de ella. Y nosotros, hermanos, necesitamos ese corazón. Necesitamos venir a Cristo con un corazón quebrantado y derramado. Pero yo estoy en pecado, pero yo hice esto, pero yo hice lo otro. Para eso existe el arrepentimiento. Para eso existe el pedir perdón. Para eso existe decir, el Señor, vengo a tus pies. Hay una canción, un himno que dice, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Es así. Tal como soy. Venimos al Señor. Y dice que somos aceptos en el amado. Amén. Tomemos esta palabra y dígale al Señor, Señor, yo soy tu amigo porque tú lo dices. Que el Señor les bendiga.